a esta mesa, la mesa número 6, titulada Dilemas de vida en el campo mexicano, la migración de retorno en contextos cambiantes. El tema del retorno se ha vuelto un asunto muy candente en los últimos años, después de la crisis económica, financiera que sacudió al mundo, empezando por Estados Unidos en el 2008, y se ha vuelto desde luego un tema por los movimientos de población que ha llamado la atención de especialistas, de estudiosos en temas migratorios, porque abarca el problema, el fenómeno del retorno, distintas aristas. Hay una arista, desde luego, política que tiene que ver con las políticas de externalización que practican los países desarrollados, los países del primer mundo, que, por decirlo así, de manera un poco trivial, echan la papa caliente a otros países considerados como países seguros, como se está convirtiendo México. Entonces, el retorno forma parte pues, de esta idea donde se trata de desechar, de echar, de relegar a poblaciones que se consideran como sobrante en el territorio de esos países desarrollados. También es un tema emocional que tiene que ver con vivencias, subjetividades, experiencias individuales y colectivas que van acumulando los migrantes, sus familias. También tiene que ver con un tema cultural de los ires y venires entre un país y otro, un país tierra de expulsión, otro se convierte en tierra de destino. También es un tema moral, normativo, porque ahí existen distintas expectativas en torno al retorno, el buen retorno de los migrantes, un retorno que se quiere exitoso, pero que no lo es en su conjunto. Entonces, para esta mesa tenemos a varios especialistas que nos van a compartir sus experiencias de investigación, sus reflexiones sobre este tema, fenómeno que amplía de una manera considerable lo que son las problemáticas acerca de las migraciones contemporáneas, ¿no? La mecánica va a ser la siguiente: cada ponente tendrá un tiempo de 20 minutos para poder exponer su trabajo, sus reflexiones, sus avances, y al final de estas exposiciones, 3 exposiciones, se abrirá un espacio para que el público pueda externar alguna pregunta, hacer algunos comentarios, algunas críticas posibles, de modo que se pueda generar una discusión, un debate aquí en este tema, ¿no? Para iniciar vamos a dar la palabra al doctor Rodolfo García Zamora, pero yo quisiera hacer una breve presentación de nuestro colega Rodolfo García Zamora. Él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, evaluador nacional de CONACYT, profesor invitado de distintas universidades, entre las cuales destacan la Universidad Autónoma de California, la Universidad de Chicago, la Universidad de Berkeley, universidades de Barcelona, en La Coruña, en Sevilla, en el País Vasco, en Valencia. Es docente investigador del doctorado en estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, área de investigación, migración internacional, remesas, desarrollo regional y desarrollo rural. Él nos va a presentar una ponencia titulada Crisis rural, violencias crecientes y desplome migratorio, la reproducción de la sociedad rural en su encrucijada en la cuarta transformación. Adelante, doctor. Buenos días, agradezco a esta institución la invitación para compartir con ustedes lo que hemos venido trabajando, el tema del retorno en los contextos rurales que enfrentan crisis estructurales, nuevos elementos adversos, no solamente el abandono de las políticas públicas, sino por otra parte violencias crecientes en todo el país y de manera importante toda la compleja situación de la migración México-Estados Unidos, con un retorno y una deportación constante en contextos económicos rurales y económicos en general del país que no está preparado para integrarlos de la mejor manera. Y todo eso frente a la promesa de que íbamos a tener enfrente la construcción de un nuevo proyecto de país, una cuarta transformación, y que entonces nos genera la pregunta: ¿cuál será el futuro del campo a partir de estos 9 meses de gobierno, donde creo que quedan más dudas que propuestas claras en términos del futuro del país?
Los elementos principales que quiero plantear con ustedes son estas tres ideas. En los últimos 2 años, reiteradamente en el debate electoral se planteó que las fuerzas que apoyaron a Morena tenían una propuesta de un nuevo proyecto de nación frente a la profunda crisis rural de más de 50 años y frente a los impactos de un neoliberalismo que podíamos llamar como el modelo de la muerte, no solamente el modelo en términos de la muerte económica, mercado interno, sectores productivos, sino la muerte en sentido literal con todo lo que ha acontecido en el país. Un elemento importante fue que durante más de 40 años, frente a la crisis rural y luego los impactos neoliberales y los impactos del TLC, la migración internacional había emergido como una válvula de escape para las contradicciones y problemas del país. Y eso explica que si para fines de los años 70 había 700,000 mexicanos viviendo permanentemente en Estados Unidos, para el 2007, cuando estalla la crisis en Estados Unidos, ya había 12 millones de mexicanos en aquel país. De alguna manera daba la impresión que las limitaciones económicas y las contradicciones políticas y sociales se atenuaban con el hecho de que se expulsaba masivamente a una cantidad importante de la población. Y esto generó cierto imaginario en el gobierno mexicano y la clase política que Estados Unidos iba a recibir toda la vida migrantes y que toda la vida íbamos a recibir remesas. Pero vino la crisis del 2007-2014, se acabó ese escenario idílico donde Estados Unidos siempre iba a recibir migrantes y siempre iban a estar mandando remesas, y el impacto ha sido que del 2008 al 2018 han regresado forzadamente y de manera voluntaria por lo menos 4 millones de personas en un contexto económico, social, político y de seguridad que el país no está en condiciones de integrarlos adecuadamente. Y el tercer elemento que quiero compartir con ustedes, nuestra apreciación que persiste el mismo modelo económico del neoliberalismo. La austeridad es la muestra más evidente en el presupuesto 2019 y en la propuesta del presupuesto 2020. Y algo que me preocupa personalmente mucho, la ausencia de políticas públicas de desarrollo sectorial. En concreto, no veo una política de desarrollo integral para el campo. Se sigue con las mismas directrices de los pasados 37 años. La falta de políticas de desarrollo regional, se habla de megaproyectos desvinculados totalmente de las políticas públicas, y el riesgo que esto representa de que el rezago, el atraso y la brecha entre zonas rurales y zonas urbanas se incremente, y de manera particular las zonas caracterizadas por la economía campesina y las economías indígenas, lo que Bartra llama las regiones de los campesinos. Comienzo señalando rápidamente cómo a partir de la crisis de la deuda de 1982, deuda de 84,000 millones de dólares, y la incapacidad del gobierno mexicano de afrontarlo, decreta la moratoria. El Fondo Monetario y el Banco Mundial condicionan el apoyo a que se cambie el modelo económico. Todos sabemos a nivel planetario que las características de este modelo son la apertura, privatización, desregulación y de manera muy importante la desaparición de las políticas públicas. 1 de diciembre de 1982 asume el poder Miguel de la Madrid y lo que dice: este país no va a tener falta de alimentos porque tenemos dinero para comprarlos. Lo que era muy claro después de 2 años de intento del sistema alimentario mexicano, que era la propuesta más ambiciosa de desarrollo para el campo en los 40 años previos. Y que se define que el tema del abasto de los alimentos en nuestro país se va a definir a partir de las ventajas comparativas. Todo lo que se pueda comprar de alimentos en el exterior, si es más barato, se va a privilegiar sobre la producción interna porque es más cara. Y eso de alguna manera ya implicó un sesgo que venía a profundizar un abandono que ya era perceptible en los años 70 sobre las zonas rurales, especialmente campesinas. Y eso generó las tendencias hacia la transnacionalización del abasto, la comercialización y de la agroindustria nacional. Viene el siguiente sexenio, 88-94, y el intento de Carlos Salinas de consolidar la modernización neoliberal con nuestra participación en el Tratado de Libre Comercio.
Un tratado que finalmente fue una integración subordinada y asimétrica. Y después de 24 años de funcionamiento, eso está ratificado. Se incrementan las exportaciones 6 veces, ciertamente, pero la mayor parte de esas exportaciones, especialmente a nivel manufacturero, no es más que simple ensamble, no es más que efectivamente el armar un tipo de mercancías que vienen con 90-95% de componentes del exterior. Se nos quiere engañar diciendo que tenemos un superávit agropecuario con el exterior de 7,000 millones de dólares, pero lo que no se dice es que la mayor parte de lo que ha crecido en los últimos años son exportaciones de cerveza y de tequila, todas de empresas transnacionales, pero que estamos importando el 40% de los granos básicos en nuestro país. Yo rescato una de las últimas publicaciones de la amiga Blanca Rubio de Julio Mogel del año pasado en lo que respecta a las tendencias del campo y la subordinación a Estados Unidos. Y ellos caracterizan este periodo muy largo del 82 hasta el 18 por la falta de estímulos a la producción de granos básicos. La producción de granos básicos dejó de ser una prioridad. Y por otra parte, se institucionalizan los programas de administración de la pobreza desde Carlos Salinas de Gortari con el Pronasol, que posterior cambia de nombre, pero la aplicación sigue siendo la misma. El segundo elemento, cómo se concentra la producción de maíz blanco en grandes productores altamente subsidiados. Tercero, la política asistencialista para los pequeños productores. Y rápidamente anticipo que esa es una de las grandes disyuntivas para el campo de la cuarta transformación. ¿Hay realmente una estrategia de refuncionalizar la función económica de abasto de las economías campesinas, o lo que persiste son políticas de administración de la pobreza en el campo? Cuarto, persiste una política de mayor apoyo a la producción de exportación. 5, el aprovechamiento macroeconómico regional y local de las remesas. El año pasado los migrantes mandaron 34,000 millones de dólares. Y lo que hemos estado investigando las dos colegas y su servidor es que sin las remesas internacionales, sin las remesas internas y sin las transferencias gubernamentales, el stock de pobres actualmente se incrementa por lo menos en 6 millones de personas. Y el tema de remesas, el día de ayer llamaba la atención a los periodistas asombrados que como en el mes de agosto de este año las remesas crecieron un 17%. Le preguntan al presidente de la Asociación de Banqueros, ¿qué es esto? De repente, Niño de Rivera, sorprendido, trató de decir esto es win to win, ganar, ganar, gana Estados Unidos con los trabajadores mexicanos bien chambeadores y gana México con un montón de remesas que permite generar opciones de negocios. Bueno, ese discurso tenemos más de 25 años escuchándolo y a nivel de las comunidades vemos que esto no se ha materializado. ¿Cuáles han sido las consecuencias del abandono del campo? Bueno, una concentración de la producción hacia la exportación, como decía Samir Amin, la economía mexicana y en particular la parte dinámica del campo se ha extravertido, se ha orientado más que al mercado interno y al fortalecimiento regional sectorial, se ha orientado a satisfacer las demandas del exterior. 2, se consolida la transnacionalización del abasto, comercialización y la agroindustria del país con apoyos estatales. 3, crece la dependencia alimentaria nacional. 4, se profundiza la crisis de la economía campesina y de la pequeña producción. 5, viene la amenaza y ya los hechos reales de los megaproyectos con más de 800 conflictos socioambientales. En términos de la minería se habla de 183 enormes conflictos ambientales como resultado de las explotaciones a cielo abierto y una reglamentación de la minería que ya se ha hecho extensiva para la cuestión de los energéticos, donde prácticamente se institucionaliza la acumulación por despojo, cuando en el caso de la ley minera, artículo 6, se pone que la minería es una actividad preferente y predominante que está por encima del interés de comunidades, de estados y del gobierno federal. ¿Cuáles han sido otros impactos adversos? Bueno, la menor capacidad de abastecer el mercado interno y la industria nacional, la reducción del acervo bruto del capital de 1990 a 2007. Yo recuerdo uno de los primeros libros de José Luis Calva a los 10 años que se había aplicado el neoliberalismo, donde él planteaba estadísticamente que había un proceso de regresión técnica y un proceso de regresión en términos del stock de equipo en el campo mexicano como los resultados de esta
de esta gestión de la crisis de la deuda y de la lucha contra la inflación del 82 al 90, y parece que esto se proyecta de manera constante. La dependencia de la importación de granos básicos, el dato es muy elocuente, del 16.3% en el 85 crece al 46.4% al 2014 en granos como maíz, frijol, trigo y arroz. Y por otra parte, una mayor fractura en los pequeños productores y campesinos. Se destruye el tejido económico, se destruye el tejido social, y son elementos que posibilitan todo este tema de las violencias y las inseguridades que crecientemente caracterizan a nuestro país. Y en los últimos 35 años, plantean los autores, se reduce la tierra disponible per cápita. Sexto impacto negativo, se reduce también la disponibilidad de alimentos per cápita, crece la pobreza rural de 16 a 17 millones en 2018, aumenta la pobreza alimentaria nacional de 27.4 millones en 2012 a 28 millones en 2014, y finalmente esto nos permite resumir diciendo: el neoliberalismo representa el modelo de la muerte para el campo, para los campesinos y los pequeños productores. Y por segunda ocasión planteo la pregunta: ¿hay en la cuarta transformación una estrategia para el campo que revierta esta dinámica y lo que ha pasado en nuestro país? Ustedes en el artículo, creo que ya se los hicieron llegar, podrán ver al detalle estos cuadros, que es difícil que los alcancen a ver por la distancia, donde se respalda este tipo de información. ¿Cuáles eran los riesgos que nos comparten de toda esta situación estos dos autores? Especialmente en el tema de la migración, ellos les preocupa la guerra económica, comercial, política y cultural de Trump en la campaña electoral, y que posteriormente se ha convertido en la agenda de gobierno. Y lo que les preocupa a ellos es que la reducción de la migración y las remesas se desplomen y que impacte negativamente a 1.600.000 familias que dependen fundamentalmente del ingreso que mandan sus familiares en los Estados Unidos. Les preocupa que eso también impacte macroeconómicamente al país, y le preocupa también el tema de los presupuestos. Y ahí se da la información 2015, 2016, 2017 en el tema del castigo presupuestal. Esta situación es muy preocupante en la propuesta del presupuesto 2020, porque hay un planteamiento de reducción en un 33% del presupuesto para el campo, que representa 20.000 millones de pesos menos. Y es cuando dice uno, bueno, ¿cuál es la estrategia de la cuarta transformación para reactivar el campo? ¿Cuál es la estrategia para la economía campesina? ¿Cuál es la estrategia de las economías indígenas? Y por otra parte estaba, además de la amenaza de la construcción del muro y los impuestos a las exportaciones, la revisión del TLC. Y finalmente sabemos que ya tenemos un TEMEC que de manera precipitada fue aprobado rápidamente por el Senado mexicano, y que yo me temo se va a convertir en un nuevo elemento de campaña, y que en el caso de Estados Unidos no se va a firmar hasta en la recta final del año que viene, cuando esté ya cerca de culminar el polémico proceso electoral que desde ahora con el impeachment genera muchas controversias y muchas discusiones. Está el tema efectivamente que ese contexto de la guerra económica, comercial, migratoria y cultural se da en una situación donde en los últimos 40 años ningún gobierno, incluido el actual, se preocuparon por haber hecho un buen diagnóstico de las relaciones México-Estados Unidos y haber hecho una buena propuesta de política migratoria integral, reconociendo lo complicado y lo rico de este fenómeno. Actualmente se plantea que la migración en México, la movilidad humana, tiene por lo menos 7 dimensiones, y que nunca, ni los gobiernos anteriores, ni el actual gobierno de Morena, se preocuparon de haber hecho un buen diagnóstico, el estado del arte, y haber recuperado todas las propuestas de política pública que más de 100 organizaciones de la sociedad civil, la academia y las iglesias habían hecho. Y que por el contrario, a nivel migratorio, el gobierno mexicano lo que tenía en general era una política asistencial hacia los migrantes, y lo que estaba generando era, frente a esas mayores migraciones y al abandono del campo, una relación muy asimétrica, y que la situación actual es tan vulnerable que se expresa a través de que exportamos a Estados Unidos el 80% de todo lo que vendemos al exterior y compramos en ese país el 47%.
y que si bien han crecido las exportaciones agropecuarias, eso estaba alterado porque la parte más dinámica son las exportaciones de tequila y de mezcal. Finalmente, en esta lámina lo que reitero es que el campo no es prioridad en la agenda nacional ni para López Obrador, y que eso se expresa también nuevamente no solamente en el castigo para el campo, sino en el castigo de los presupuestos. Un nuevo fenómeno migratorio llegó a México hace un año, las famosas caravanas. Han pasado más de 60,000 migrantes centroamericanos. De estos, 40,000 entregaron los papeles para recibir el asilo. De esos que entregaron, 40,000 ya los regresó a Estados Unidos, a México. De facto ya México está actuando como tercer país seguro. Comar plantea que requiere 100 millones de pesos para atender, tienen un presupuesto de 25 millones y en el presupuesto 2020 están prometidos solamente 2 millones más. Entonces vemos que nuevamente el gobierno no tiene una propuesta integral para la problemática migratoria. Y en ese contexto, voy a irme muy rápido, fue que en el mes de mayo pasado, cuando en el mes previo la patrulla fronteriza había detenido 100,000 migrantes centroamericanos en su mayoría, aunque ya había representantes de otros 39 países, la patrulla fronteriza dice, la patrulla no puede lidiar, no puede controlar estos flujos migratorios. Trump ya había amenazado al gobierno mexicano en diciembre, en enero, en febrero y en marzo. Y en mayo golpea la mesa y dice, o México para la migración o vamos a ponerles aranceles a las exportaciones. El resultado, el gobierno mexicano manda a un inexperto, a una persona que no tiene la formación académica ni profesional para estar en relaciones exteriores, a negociar una problemática migratoria, pero que en el fondo también era de exportación y de TLC, y finalmente el 7 de junio aceptan aplicar en México la política migratoria, la política de fronteras y la política de seguridad impuesta por el presidente Trump. Y en ese contexto ya lo que surge es una hipótesis. La política migratoria es un reto o una fractura del gobierno mexicano que no hizo la tarea previa para haber llegado con una propuesta integral y había llegado con un equipo capaz de enfrentar, si el tema era migratorio, discutirlo en su justa dimensión. Si el tema era el Tratado de Libre Comercio, haberlo discutido en su justa dimensión. Y en todo ese contexto está todo el tema del desarrollo. Rápidamente señalo dos cosas. Yo creo que si algo ha caracterizado al neoliberalismo en México y en el mundo es la incapacidad de generar desarrollo. Puede incluso generar crecimiento, pero no desarrollo en sentido estricto. Y en el caso de México son 40 años creciendo a una tasa del 2% en promedio. Y por otra parte, ante el problema de las caravanas, resalta el discurso, me parece poco fundamentado, de que van a promover el desarrollo económico en Centroamérica. ¿Cómo se puede promover el desarrollo en Centroamérica cuando en México no se ha hecho? ¿Cómo se puede promover el desarrollo como antídoto para la migración cuando en Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Oaxaca tenemos más de 30 años haciendo propuestas de políticas de desarrollo regional para las zonas de alta migración internacional y nunca los gobernadores, los congresos ni el gobierno mexicano los han tomado en serio? Entonces ahí hay nuevamente una segunda gran fractura y un gran reto por parte del gobierno mexicano y la cuarta transformación. Remato señalando simplemente que a nivel migratorio está el famoso Programa Especial de Migración que se aprobó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, que es la propuesta más avanzada de política migratoria, que fue resultado de estas 100 organizaciones, un sector de relaciones exteriores, un sector de gobernación. Se aprueba, pero no es vinculante. Se aprueba, pero solo con 50 millones de pesos, cuando los migrantes ese año mandaron 26,000 millones de dólares por concepto de remesas. Y entonces actualmente vemos que el tema del desarrollo no está planteado explícitamente en la propuesta. Y termino diciendo que en el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024 se plantea que vamos a crecer al 6% en el 2024, que para el 2022 vamos a tener autosuficiencia en básicos y que para el 2024 se va a acabar la migración por necesidad. Con estos presupuestos de austeridad forzada estamos creciendo al 0.5%, eso es prácticamente imposible.
Y entonces se plantea realmente hacer todo un debate, no solamente de los presupuestos, se plantea hacer todo un debate de cuál es el proyecto, ese nuevo proyecto de nación, ese nuevo proyecto de país. Y en lo que respecta al campo, creo que lo que está planteado con el señor Villalobos, que ha trabajado para las transnacionales, muy claro que sigue vigente como fuerza dominante, quizá por el peso que tiene Alfonso Romo en el gabinete, el mismo proyecto de desigualdad económica, desigualdad regional y de exclusión de campesinos y de indígenas. Termino diciendo que quizá fuimos demasiado inocentes y utópicos pensando que realmente había un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto de nación en Morena y sus aliados, y lo que había era una intuición, ideas generales, pero no tuvieron los equipos, no tuvieron la capacidad de armar las propuestas integrales y las propuestas sectoriales. Y en el caso de migración y en el caso de seguridad nacional estamos pagando las consecuencias porque sobre las rodillas han intentado hacer las cosas. Y termino lo que dijo Hernández Gamudi en el Zócalo el 2 de octubre. Si queremos un nuevo proyecto de país, se requiere la organización y la participación ciudadana. No esperemos que la clase política realmente vaya a ser un nuevo proyecto de país. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rodolfo García Zamora por su contribución, por su reflexión, por diseñarnos una situación que se convierte prácticamente como en la película del infierno. Parece que estamos viviendo una suerte de infierno. De hecho, la película tiene que ver con el tema del retorno. A continuación, vamos a escuchar a la compañera, la doctora Teresita de Jesús Marín Aguilar. Ella es directora de la licenciatura en Energías Renovables de la Universidad Tecnológica de Morelia, miembro del colectivo binacional Mujeres Transnacionales, fundadora y miembro de la organización Unidos por Nuestras Comunidades, formada en 2018 y desde donde buscan dar asesorías, apoyo y acompañamiento a personas en temas migratorios a nivel estatal. Ella es ex jefa de tenencia de la comunidad de Taimeo, 2015, del municipio, perdón, 2015-2018. Su ponencia se titula Acciones gubernamentales para atender el retorno, caso de Taimeo, tenencia de Sinapecuaro. Adelante, doctor. Bueno, buenos días. Disculpen que me levante, pero creo que es más ameno para mí estar en movimiento con ustedes. Comentarles, tengo apenas 31 años, soy originaria de la comunidad de San Miguel Taimeo, del municipio de Sinapecuaro, Michoacán, y pues agradezco la invitación para estar aquí en este foro. Comentarles que durante la gestión, como jefa de tenencia, pudimos participar e incluirnos en algunos foros para migrantes. De ahí nace la necesidad de no dejarlo solamente como un documento escrito en diferentes dependencias, porque ¿a cuántos no nos ha pasado que gestionamos algo, hacemos el escrito y nunca sucede nada? Todo el tiempo tenemos que estar detrás de las gestiones, porque si no, la verdad, nuestros representantes públicos no lo van a hacer. Nosotros tenemos que estar ahí fuertes e insistentes. En el 2015, a finales del 2015, se formó un grupo. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar del programa 3x1? ¿La mayoría de ustedes? Ok. Este programa estaba constituido por 4 apoyos. Nuestros migrantes, a través del apoyo que ejercían en Estados Unidos, un apoyo del municipio, un apoyo pequeño del Estado y un apoyo del federal. ¿Y qué pasó con eso? Se acabó en este gobierno. Ya no existe el programa. Era ahí donde nuestros migrantes, donde nuestros paisanos decían: quiero arreglar esta comunidad, quiero arreglar esta calle, quiero arreglar esta escuela, quiero arreglar mi iglesia. Era ahí donde ellos fomentaban sus ideas. ¿A través de qué? De ingresos económicos, porque ellos eran los primeros portadores para que se pudieran realizar esas acciones. Y resulta que en este gobierno, lamentablemente, desapareció el programa y ahorita no tenemos nada de capital en esa partida para el programa de 3x1. ¿Qué pasaba con los retornados, las personas que regresaban a México y que regresaban sin un peso en el bolsillo?
sin nada, sin sus papeles, sin su familia, simplemente regresaban con las manos vacías. Existía un programa que se llamaba FAMI, en el cual a estas personas retornadas les daban de 25,000 pesos a 30,000 pesos, inclusive a veces algunos excedía entre los 50. Pero ¿qué sucede? Que les apoyaban para poner un negocio, para emprender algo. ¿Por qué? Porque llegaban retornados con nada en las manos y pues teníamos aquí en México que echarles la mano, ¿no? Porque pues ellos también tanto esfuerzo han hecho allá y nos estuvieron apoyando, y esa era una forma de poder gratificar a estas personas que venían retornadas. También se acabó. El programa FAMI desapareció. Ahora ya no hay una forma de nosotros aquí en Michoacán y tampoco en lo federal de poder decir con qué le vamos a apoyar a los migrantes. Yo reconozco el trabajo del doctor Adolfo, que comentaba, no hay una estrategia migrante para poder apoyar a nuestra gentecita que con tanto trabajo y con tanto sacrificio están en un país que no es el suyo, pero no están por gusto, están por necesidad. Y es muy lamentable saber que aquí en México no hemos definido una estrategia para poder realmente apoyarlos. Otro de los filtros tan grandes con los que nos hemos topado es ¿cuántos de nosotros hemos llevado alguna gestión, algún proyecto para solicitar algo ante las dependencias? ¿Alguien de ustedes? ¿Quién? ¿Qué solicitaste? Que pagaran la renta de mi edificio de trabajo. Que pagaran la renta. ¿Te lo hicieron? ¿Lo pagaron? La pública, nos corrieron. Es tan lamentable ver cómo realmente no tenemos el apoyo para los que estamos acá en la sociedad tratando de aportar y apoyar a la misma sociedad, que cuando llegamos a los espacios gubernamentales, lo primero que nos dicen y la primera forma de distinguirnos es con una etiqueta. ¿De dónde vienes? ¿De qué partido? ¿A qué organización correspondes? Desafortunadamente nosotros tuvimos muchas vivencias de ese tipo, en donde por el simple hecho de no pertenecer a un partido no nos daban ninguna gestión. En los 3 años que estuve como jefa de tenencia, por no pertenecer al PRI, ni una pinche calle me arreglaron en mi comunidad. ¿Y saben por qué? Porque está muy marcada la cuestión política en todas las jerarquías. Desafortunadamente nosotros, a través del gobierno del estado, porque no nos quedamos estancados solamente para gestionar en el municipio, fuimos a gestionar en el estado, ahí pudimos tener un poco más de respaldo para la restauración de una iglesia que nosotros traíamos, pero desafortunadamente es una realidad lo que estamos viviendo. O sea, nuestros migrantes tienen la perspectiva de ayudar. Ellos son los primeros iniciadores del programa 3x1 y por ellos fue que nació esa necesidad, y ahora ya no existe. Entonces es muy complejo para nosotros que desde aquí, desde estas reuniones, desde estos foros, tenemos que enfocar que se nos siga respaldando, que se nos sigan abriendo esos espacios, que ese recurso que estaba destinado para que podamos trabajar con nuestros migrantes se siga manteniendo. Entiendo y me queda claro que mucho de ese recurso se desviaba a gente que tal vez ni familias migrantes tenían, pero estaba dando resultados. En muchos estados, en muchas comunidades, hay obras completas, restauración de iglesias, restauración, es más, escuelas nuevas, completas y equipadas, gracias a nuestros migrantes. Gracias a sus intenciones, a su trabajo, a su cooperatividad que tenía, a las formas de ellos organizarse allá para recaudar el recurso, ellos lo hacían. Y pues desafortunadamente esos proyectos que eran tan buenos aquí para nosotros ya no existen. Qué lamentable, es muy lamentable esta situación. Y pues bueno, me gustaría comentarles una experiencia muy padre. En el 2015 mis paisanos dijeron queremos restaurar nuestra iglesia en la comunidad de San Miguel Temeo, los invito a conocerlo. Es un pueblo de más de 500 años de historia y tenemos una iglesia muy antigua, es un monumento histórico, y pues ellos lo primero que quisieron hacer fue restaurar su iglesia a través del programa 3x1, que por cierto no nos apoyaron con un centavo. Toda la restauración lo están haciendo nuestros paisanos, y es tan grato que nuestros paisanos que se encuentran en otro lado, ¿cuál creen que es
su visión en una comunidad de primero arreglar la iglesia. Para ellos, lo primero que quieren arreglar en cualquier comunidad a la que se aterriza algún proyecto es su iglesia, porque es donde está su fe, donde llega el agradecimiento de que ellos se encuentran allá, le dan gracias todos los días de que tienen un trabajo. Y para mí ha sido tan importante y tan valioso ser parte de este trabajo, de esta trayectoria en donde hemos estado restaurando una iglesia que es un monumento histórico y que ninguna dependencia nos ha dado nada. Todo ha sido gracias al trabajo de los paisanos. Y es tan importante decirles que todo se puede hacer, todo tipo de gestión se puede hacer, pero no esperemos a que ningún representante político haga las cosas. Lo tenemos que hacer nosotros, insistir, persistir para poder generar lo que nosotros queremos gestionar, porque de otra manera no lo van a hacer. Nosotros estamos actualmente trabajando con un grupo transnacional de mujeres en donde damos apoyo a las personas que quieran ir a Estados Unidos o que quieran solicitar su visa totalmente gratuito. Para las personas que nunca han visto a sus hijos, nosotros les apoyamos a través de nuestra asociación y a través del Grupo Transnacional de Mujeres con el proceso desde el trámite de pasaporte, porque muchas personas no pueden sacar su pasaporte por diferentes condiciones que tienen en sus documentos, que no les es favorable, que los registros extemporáneos, que sus actas extemporáneas. Entonces nosotros a través de nuestra asociación apoyamos a todas este tipo de personas, no directamente a través de la Secretaría del Migrante, esto lo hacemos nosotros como organización y lo dejamos en apertura para cuando ustedes requieran o dispongan del servicio. Pues agradecerles mucho y de antemano gracias por la invitación. Agradecemos la presentación de la doctora Teresita de Jesús Marín Aguilar. No sé si quiera redondear algo, porque todavía tiene tiempo, compartirnos algunas de las experiencias que han llevado a cabo pues, en la comunidad en relación con el retorno de los migrantes, por ejemplo, que estaba comentando sobre los apoyos que están brindando para facilitar la circulación de las personas que desean trasladarse a Estados Unidos o que están en proceso de regreso aquí. No sé si nos quiera... Sí, nosotros adicionalmente de lo que estamos haciendo a través de la asociación y del Grupo Transnacional, en la comunidad ha llegado mucha gente retornada, a la cual hemos estado apoyando con sus actas de nacimiento binacionales. Les estamos apoyando, de repente algunas personas llegan sin sus hijos y les apoyamos con el proceso de traer a sus familiares o a sus hijos o hacer algunos trámites para que sus hijos puedan regresar aquí con ellos. La verdad, es importante decirlo, hemos estado haciendo muchas cosas sin respaldo, pero la intención la tenemos. Nosotros no cobramos absolutamente nada, mas sin embargo tenemos asesores en Estados Unidos y tenemos gente que de la misma manera que nosotros queremos ayudar, nos han aportado y nos han ayudado con su trabajo. A la gente que de repente llega la información aquí a sus familiares y que están detenidos, están presos y no saben ni por qué delito ni por qué circunstancia están presos en Estados Unidos, tenemos un licenciado que nos apoya para darnos la información de cuál es la razón, cuál es el estatus, en dónde se encuentran, de menos poder hablar sus papás con sus hijos y poder saber cuál es su situación en Estados Unidos. Nuestro grupo ha iniciado a trabajar desde el 2016, estamos constituidos desde el 18. La verdad pensamos mucho en hacer nuestra constitución porque pensamos que no nos iba a funcionar, mas sin embargo ya llevamos bastantes personas que llevamos a Estados Unidos a ver a sus familiares y es la única satisfacción que nos queda, ¿no? El ser parte de esas historias tan bonitas. Y es muy escalofriante, ¿no? Porque son muchos años de historia y hemos escuchado de repente en mi comunidad principalmente chavitos que luego de repente dicen pues que arreglen la iglesia a los paisanos, ¿no? Pues ellos están trabajando allá, que ellos cooperen, que ellos manden. Y la realidad es que
ninguno de nosotros tal vez ha estado en una situación tan difícil como nuestros paisanos, viviendo el desprecio, viviendo la situación de que probablemente mañana no tengan trabajo, o que hay gente que los contrata y les echa la miga para no pagarles. Entonces son circunstancias tan difíciles, pero en lo que nosotros podamos y en nuestra experiencia que nos ha dado, pues abrimos las puertas a toda esta gentecita y somos partícipes de historias tan agradables que la verdad ponemos a su disposición nuestros servicios. Me gustaría compartirles una historia de dos personas que retornaron hace 3 años a mi comunidad. Llegaron sin nada y de repente empezamos a notar algunas situaciones difíciles donde ellos ya no salían, se pasaban tomando, hasta que un día nos acercamos a platicar con ellos y es tan triste que lleguen a su país y que su país no tenga nada que ofrecerles. Nada, porque no tienen un documento, no tienen una certificación para poder ingresar a algún estudio. Los hijos de nuestros mismos paisanos, cuando regresan a México, es tan difícil meterlos a las escuelas porque sus hijos vienen con un idioma de inglés, y aquí en México es tan difícil poderlos poner a estudiar porque las escuelas no les dan el nivel de inglés, no les entienden, no tenemos maestros capacitados para poder recibir a nuestros propios hijos, porque son los hijos de nuestros migrantes. Y hemos peleado en diferentes espacios, acompañados de aquí de Ariel, solicitando que el gobierno federal y el gobierno estatal pongan énfasis en esta situación, en donde se les dé más apoyo a nuestros migrantes retornados, a sus hijos, porque lamentablemente ha sido muy difícil para ellos el integrarse aquí en México, desde la cuestión académica hasta la cuestión laboral. Mas sin embargo, pues seguimos en la búsqueda de espacios como este para exigir y para pedir el apoyo a nuestros migrantes. Ahora sí concluyo. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a la doctora Teresita de Jesús Marín Aguilar por compartirnos sus experiencias y reflexiones en torno a este proceso de retorno de la gente que migra a los Estados Unidos a nivel local, para tener esta percepción municipal, comunitaria de lo que está sucediendo. A continuación, vamos a cederle la palabra a mi colega, el doctor Oscar Ariel Mojica Madrigal, del Colegio de Michoacán. No me dejaron esa semblanza, pero como conozco a Ariel, puedo comentar 2 o 3 cosas al respecto. Forma parte de lo que sería pues la nueva generación de los migrólogos, que es importante pues que se pueda renovar esta categoría de investigadores. Es importante que haya este interés por el tema migratorio, por lo candente y creciente que es este fenómeno. Él es uno de los cofundadores, investigador, ha trabajado muchísimo para levantar el Observatorio de las Migraciones en Michoacán, aquí en el Colegio de Michoacán. También es miembro de la línea de generación y aplicación del conocimiento, migraciones, movilidades y procesos transnacionales, y él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nos presenta una ponencia cuyo título es Retornar al campo mexicano, contextos políticos y sociales en zonas rurales michoacanas. Adelante, Ariel. Bueno, muchas gracias. Y pues bueno, yo creo que ahorita lo que justo nos estaba señalando Tere, pues nos habla y nos lleva a pensar que extraños en su tierra pues no solo son los campesinos, también encontramos a los migrantes. En la última década hemos visto migraciones hacia comunidades rurales mexicanas, lo que le han llamado que forma parte de una nueva fase migratoria. Esto lo señaló Jorge Durán en 2013 y que seguía justo a la etapa que el mismo autor había denominado como la etapa bipolar, conformada a partir de IRCA, el Immigration Reform and Act Control, Control Act,
de 1987 y la llamada crisis económica en Estados Unidos de 2007-2008. El autor llamó así a esa etapa bipolar debido a las contradicciones presentadas. Por un lado, la regularización aproximadamente de 2.7 millones de inmigrantes para posteriormente dar paso a leyes de seguridad nacional que colocaron a migrantes irregulares como los principales focos de atención. Sin embargo, yo creo que algo que debemos señalar es que no fue del todo una etapa bipolar. Sí, regularizó a inmigrantes, pero también se planteó así esta regularización justo para acabar con la inmigración, por lo que dentro de IRCA también se dieron algunas acciones que iban dirigidas a detener la inmigración, un mayor presupuesto a la patrulla fronteriza, la llamada Migra, además de buscar y empezar a quitar acceso a programas sociales a inmigrantes, lo que fue progresivamente creciendo y llegando a puntos como impedir acceso a la educación. Y de ahí la aparición política de Dreamers, que todos conocemos y hemos escuchado. Por eso digo, no fue una etapa bipolar. La regularización no fue en buena onda. Llevó implícitos algunos candados para las migraciones irregulares futuras. La nueva etapa fue planteada entonces casi a partir del periodo de Obama, un presidente que se manejó con cierta simpatía hacia la población latina y cuyo periodo, entre 2009 y 2012, se ejecutaron cerca de 3 millones de órdenes de deportación, de los cuales cerca del 75% fueron hacia la población mexicana. Y esa ha sido la característica de esa nueva etapa. Sí, las deportaciones, pero también la creciente de leyes de seguridad nacional en Estados Unidos, que, insisto, ha ido poniendo énfasis, especial interés en inmigrantes. Pero a Obama le tocó cierta inercia que ya venía tomando vuelo desde 1987, 1994 y 2001. No se le justifica, pero debemos señalar que mientras eso ocurría, leyes perfilando a migrantes como focos de atención, autoridades nacionales se mofaban del muro cuando empezaron las construcciones serias, o creo que más bien se mofaban de la propia población mexicana, haciendo énfasis en la creatividad, algo que nos caracterizó según Vicente Fox, que señaló algo así como: entre más alto hagan el muro, los mexicanos lo van a saltar. Claro, somos chingones y chingonas, sin considerar que ese esfuerzo por saltar muros no era por cuestiones de creatividad y de carácter, sino por necesidad. La necesidad es canija, nos lleva a realizar, emprender, nos lleva a hacer cosas como, por ejemplo, emprender un viaje por el desierto arriesgando la propia vida, y la de algunos de los integrantes de la familia cuando se migra con la familia, o incluso nos lleva a generar grandes gastos económicos que impiden el retorno en un corto plazo, por el trabajo que se tiene que realizar para pagar primero el coyote y posteriormente cumplir con los objetivos con los que se fue. Esa nueva fase se caracterizó por migraciones a México, muchas de manera forzadas, repatriados, y otras de manera voluntaria, los retornados, aunque de manera reciente los eventos de repatriación parecen ir disminuyendo un poco. En 2017 se registraron, eso es importante, 166.986 eventos de repatriación en comparación con los 577.826 de 2008, 3 veces menos que la cantidad de 2008. Siendo Michoacán el tercer estado que más repatriados recibió en 2017, luego de Guerrero. En cuanto a los retornos, el INEGI reportó entre 2010 y 2015 que se habían registrado 495.4 mil migrantes de retorno, casi la mitad de los que se habían registrado entre 2005 y 2010, que fue de 859.5 mil. Sí, se ha dado una cierta disminución, pero no por las condiciones sociales y económicas de nuestro país, y esto lo señalo porque fue algo que tanto Calderón como Peña Nieto dijeron cuando se estaba registrando estos retornos. Decían que era por el éxito en las políticas sociales. Y bueno, los últimos números han sido más o menos esa tendencia en la que se ha mantenido. Pero mientras se daba esa disminución, por otro lado, vemos lo que ha ocurrido con las remesas, que han ido en aumento, de 21.304 millones de dólares en 2010 a 28.771 millones de dólares en 2017,
registrando justo en este periodo de enero a julio de este año un máximo histórico que nos podría llevar a rebasar las cifras de 2017. Entre estos enero a julio se han registrado 20.524 millones de dólares, y eso que apenas va a la mitad del año. Vemos incrementos, claro, en remesas, pese a encontrarnos en una etapa caracterizada por retornos y muy cerca a una crisis económica, la que se llevó en Estados Unidos y que afectó a migrantes y sus familias. Y a pesar de ese incremento, tal como lo han venido señalando los colegas, pues bueno, en México se canceló el Fondo de Apoyo al Migrante. Pero queda claro que conforme se daban repatriaciones y retornos, estados que antes habían sido considerados, no habían sido considerados como expulsores de migración internacional, empezaron a repuntar. Más los del sur, y con unos procesos de maduración en cuanto a sus redes migratorias, redes sociales, muy acelerados en comparación con los de llamada la zona histórica, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato. Eso es algo interesante. Ante un panorama de retornos y repatriaciones individuales y familiares, es que resulta interesante la imagen de Donald Trump, y resulta interesante por la forma como se empezó a construir. Para nuestros políticos resultó una imagen salvadora de un entorno económico sin proyectos. Recordemos que desde la campaña, desde que Donald Trump estaba en campaña, pues sí, fue frontal contra los inmigrantes irregulares, y ante eso, aquí en México, se llegó a hablar de cierta alianza para confrontarlo. Por ahí salieron algunos spots de integrantes de varios partidos, Creó Unidad, figuras públicas, hablando de momentos de unidad. Es momento de hacer frente, de defender lo mexicano. En la televisión veíamos constantemente anuncios de consume lo nacional. Pensé por momentos verlos en un futuro no muy cercano, en un musical cantando por los migrantes maltratados en Estados Unidos, y con eso buscando recaudar fondos. Afortunadamente no fue así. De algunos estados como Guerrero y Michoacán surgieron voces de gobernadores señalando que no importaba que se deportaran a los migrantes. Si eso se llegaba a hacer, pues bueno, México tenía mucho empleo que ofrecerles. Yo decía, ¿empleos? ¿Qué empleos? Y por otro lado, mientras eso se señalaba, por otro lado seguimos viendo esto en la actualidad, en los problemas que están enfrentando las agrupaciones de Dreamers aquí en el país, que siguen insistiendo por esos apoyos prometidos y los que requieren para su inserción. Se les prometió que se iban a incorporar como profesores en las escuelas, pero se les olvidó que no hay plazas y que hay un sindicato antes de eso. Asimismo, también pues bueno, empezamos a ver agrupaciones de deportados. Eso resulta también interesante, y además empezamos a ver el surgimiento de organizaciones para atender los problemas de migrantes, organizaciones con recursos propios y de recursos de las propias comunidades migrantes, como pueden ser el conformado por Tere Marín y Humanitarios Jiquilpan, aquí cercanos, que de manera interesante se conforman para cubrir ciertos huecos. Y eso es lo que va resultando interesante, el surgimiento de estas organizaciones, de estos migrantes. Ya no solamente se están organizando los migrantes que interesaban, porque claro, hay que señalar, hay migrantes que interesan y migrantes que no interesan. Y los que interesaban, los que han sido de interés, pues han sido los de clubes de migrantes. Estos regulares y que tienen, pues bueno, también un ingreso importante, y quienes financiaban obras comunitarias. Y bueno, también ahorita, insisto, lo que me parece interesante es que empezamos a ver perfiles distintos de organizaciones de migrantes, unos no tan lucrativos y con los que no se sientan mucho a negociar, pero que sí son usados en campañas, tal como ocurrió en las pasadas elecciones presidenciales. Sí, recuerden que las campañas en las pasadas elecciones presidenciales, pues vimos cómo negociaron con los migrantes, sobre todo cuando fue el debate en Tijuana. Allá estuvo un candidato que sacó un costalito y hablaba de que, mira, o sea, fueron utilizados. Y así damos cuenta de que no solamente en Estados Unidos Trump utilizó a los migrantes, aquí también se les utiliza, son moneda de cambio, son utilizados en ciertos momentos, aunque después pasen al olvido o se les ponga en pausa y dejándoseles ahí para las próximas elecciones presidenciales. Así me resulta interesante, dejen reactivo el teléfono porque aquí tenía el tiempo.
Así resulta interesante, insisto, a mí me resulta interesante la llegada de Trump a la presidencia. ¿Por qué? Porque, insisto, yo creo que representó cierto alivio para autoridades, debido a que el enemigo estaba allá afuera, en Estados Unidos, y allá se concentraron y se centraron todas las baterías. Esa figura presidencial empezó a ser construida aquí en México de tal forma que todos empezamos a odiarle por lo racista, la xenofobia que permitía, pero, como dice el dicho, vimos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Más allá de manejar e insistir en una preocupación por la llegada de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos, la preocupación debía ser y debía centrarse en la falta de políticas para la integración de los migrantes y sus familias a México. Pese a existir en papel, efectivamente, como lo señalaba Rodolfo, en la práctica no lo percibimos en ciertos entornos, más los rurales. Han sido acciones que han quedado centradas en cabeceras municipales o en los centros políticos, como aquí en Michoacán, en Morelia. Con el panorama actual en nuestro país, el retorno no creo que será definitivo por los contextos sociales, económicos y políticos que ya se han ido señalando. Y eso, lo hemos constatado con migrantes deportados cuyos planes futuros siguen siendo volver a Estados Unidos, no quedarse en México. Para México, aun cuando estamos en una etapa de aumento en empleos y de mejoras en el bienestar social, esto de acuerdo a señalamientos gubernamentales, la migración internacional sigue y se registran movilidades ocasionadas ya no solamente por factores económicos, sino también por violencias. Claro, esto no es solamente del sexenio actual, viene de los sexenios anteriores. Y eso resulta complejo porque la violencia se va arraigando. Y por más que se quiera eliminar quejándolos, dando la queja con mamá y abuelos, creo que por ahí no es. En 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el informe especial sobre desplazamiento formado interno en México de 2016, apuntó a un total de 335.433 casos de desplazamiento forzado interno, pero revelados a funcionarios, o sea, los denunciados. Por otro lado, un informe del Refugees International de 2014 apuntó a lo que estaba viviendo México, una crisis humanitaria encubierta que vive México, y señaló que los principales afectados eran las comunidades rurales, por el despojo de las tierras que se vivían y además por estar ubicadas gran parte de estas en las zonas, sitios donde opera el crimen organizado y que eran los sitios más alejados del Estado. Lo último, como hipótesis de Sarnata Reynolds, quien hizo el informe, y apuntó a que Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Chihuahua eran los estados que estaban registrando mayor desplazamiento. Insisto, lo anterior expresa parte de los contextos existentes en México, a los cuales vuelven deportados, y aquellos que lo hacen de forma voluntaria, entre comillas, a consecuencia del clima económico y antimigrante en Estados Unidos y por el retorno de un familiar. Pero vemos que tampoco no son contextos, en los cuales se pudiera realizar, pensar hacer vida. Los programas utilizados para la reinserción de migrantes, ya no existen tal como lo han señalado. Y resulta preocupante que los programas existentes estén centrando atención en palomas mensajeras, reunificación momentánea de familiares, y no pensando en otro tipo de proyectos. Y eso refleja lo que el colega aquí comparte con nosotros aquí en la mesa, Rodolfo Zamora, ha señalado: amigo que no está en el presupuesto no es amigo, y el migrante parece importar poco, pese a que sin esas remesas posiblemente colapsarían varias regiones, por no decir el país. El Fondo de Apoyo al Migrante, puesto en marcha durante el periodo de Felipe Calderón, ante los crecientes aumentos de retorno, se buscaba que a través de proyectos productivos migrantes lograran permanecer en México. La idea no era mala, pero sí lo fue la ejecución. El FAM, como se le conoció, o FAMI, si bien ha apoyado de manera importante a migrantes, porque sí lo ha hecho, hay un caso que yo encontré de un migrante aquí en Zamora que logró poner un negocio de desayunos estilos norteamericanos, que le está yendo bien, o en Morelia, donde un grupo de migrantes deportados formaron una organización y echaron a andar un negocio de galletas, panaderías, y apoyaron a otros migrantes. Claro que han surgido buenos apoyos por parte de este proyecto FAMI, pero han sido pocos. FAM se caracterizó
por ejecutar el presupuesto. No había seguimiento, no había planteamientos en torno a los contextos. Simplemente se otorgaba el presupuesto y se gastaba. ¿Y cómo se medía? Con la ejecución del presupuesto. Se gastaron tantos millones de pesos y eso era lo que importaba. En 2018 el fondo contó con 300 millones para toda la República. Michoacán recibió aproximadamente 21 millones en los últimos 3 años para cada año. Cantidad que no resultó suficiente, señaló un personal de Secretaría del Migrante del Estado, debido a que decía, eso alcanzó solamente para cubrir apoyos para 715 migrantes, otorgándoseles apoyo de 30,000 pesos para cada proyecto, pero lo que estábamos recibiendo como solicitudes eran alrededor de 1,800 solicitudes. Para el caso de aquí de Zamora, únicamente se apoyaron 3 proyectos y se habían recibido cerca de 95 solicitudes. Pero, ¿qué tipo de proyectos eran los que se financiaban? En Sanguijuelas, en una comunidad aquí de Michoacán, del municipio de Puro Andino, como parte del FAMI se vinculó a otro proyecto, como ocurre en otros municipios. Así que el apoyo se caracterizó por materiales para la construcción de baños. La idea no era mala, si la población lo requería, claro. Al momento de la entrega de los materiales, pude percatarme que la población beneficiada ya hacía cálculos de cuánto les iban a dar por el material, lo iban a vender. El juego de baño y lavabo, tubería, llaves, regadera, un tinaco y boiler, ese era el material. Y el motivo es que no tenían para hacer la instalación. Además de tener baños de letrina, usaban baños secos y ese lavabo y taza de porcelana, pues no les era tan útil. No eran sus prioridades, menos la regadera. Decían, no tenemos suficiente presión, de hecho ni presión hay aquí como para poder generar que cayera el agua de las regaderas. Por eso veían cuánto podían sacar del material. Y además de señalar que en ese momento no tenían drenaje para hacer todas estas instalaciones también. En Tangancícuaro, la encargada de la oficina señaló que el problema con el fondo se debía a que no había tiempo para generar los proyectos que realmente fueran necesidad del entorno, esa era una realidad. Daban recursos, por ejemplo, los recursos los colocaban en taquerías para la plaza. Y eso, pues bueno, aquí sí es un problema porque los proyectos cerraron por exceso de apoyo. Todos eran dirigidos a taquerías. Entonces, pues no había estudio de mercado, no había se manejaba como una dádiva y no como proyectos productivos. Entonces resulta que los 3 apoyos que habían dado hacía 2 años para una taquería ya no estaban funcionando. Entonces, una de las situaciones y una de las cuestiones que empezábamos a ver era pues que había una mala ejecución de los proyectos y no estaban bien planteados para realidades concretas. Partían de panoramas nacionales, de reglas de operaciones nacionales, incluso con catálogos elaborados fuera de los entornos para que se ejecutaran en estas comunidades. Sin embargo, ese no era como el único argumento, la parte económica. También está la parte sociocultural, la parte esa parte que tiene que ver también con esos discursos construidos en Estados Unidos de los bad hombres. Pues también aquí se estaban haciendo esa construcción y eso se estaba permeando también acá y mucho antes que Trump. ¿Qué ocurre? Y yo creo que ahorita lo podemos señalar con lo que está ocurriendo con el tránsito de migrantes por nuestro país. Está generando cierta reacción por parte de gran parte de la sociedad hacia estos migrantes en tránsito. Se les está rechazando. Pero esto no es reciente. A Tintán se le rechazó por lo que representaba en su momento, una cultura del norte, cierta hibridación, decían algunos, entre lo norteamericano y mexicano, pero otros decíamos que no. Era una cultura formada en una región en la que confluyen 2 países y en la que se crean ciertos dinamismos culturales. Lo digo como tijuanense y no casi gringo, como fui señalado por compañeros de mi generación aquí en Colmillo. Además, con el programa Bracero también se fueron creando como cierto rechazo cuando estuvo el programa Bracero hacia los migrantes, primero en la Ciudad de México, después en Empalme y posteriormente en Monterrey. Esas personas que estaban llegando, a buscar ser contratados, pues estaban afeando el entorno, nos estaban molestando a los que éramos de ahí locales.
estaban generando una situación donde estaban pidiendo dinero y eso molestaba. Entonces empezábamos a ver que incluso dentro de los mismos braceros, los primeros que empezaron a ser castigados y regresar a ser deportados a la frontera, pues empezamos a visualizar que estos que tenían interés de cruzar nuevamente Estados Unidos, no como braceros, sino de manera irregular, pues también empezaron a ser rechazados, tal como lo apreciamos en Ciudad Juárez. Hay un estudio bastante interesante en Ciudad Juárez donde se empieza a hablar, sobre todo en la década de los 40, 50 y 60, de la construcción del migrante, este migrante deportado como también un mal para el entorno, y eso lo seguimos viendo de manera reciente. En Tijuana no hace mucho, en 2016, el secretario de Seguridad Pública decía que de no tener las deportaciones por dicha ciudad, el 68% de los tuvieran el 68% menos de los delitos registrados. Entonces los culpables son los migrantes. Entonces empezamos a ver y repensar, ¿realmente esta cuestión de los bad hombres fue construida ya? No. Tenemos contextos económicos adversos y también tenemos contextos socioculturales también adversos que evitan pues que ellos vayan teniendo como una reinserción. Para finalizar, la realidad es que el panorama no es fácil. Los programas, los distintos programas existentes, pues bueno, deben replantearse y no desaparecer, deben modificar reglas de operación, pero sobre todo deben ser actualizados. Por ejemplo, el Programa Binacional de Educación Migrante, PROBEM, que deje de ser binacional, ampliar y considerar que el idioma no es lo único a trabajar, son las currículas, es el contenido. No sirve de nada ir a Estados Unidos y entender el idioma si cuando vuelven acá en México las madres de los estudiantes criados allá que han sido deportadas dicen que le pregunten de la historia de Estados Unidos para que vea que sí sabe. No sabe la historia mexicana, pero sí la de Estados Unidos. El idioma no es lo único. Además, en este mismo programa binacional debe de ampliar, dejar de ser binacional. Conocí a dos maestras la semana pasada, de Tierra Caliente, donde una maestra me decía, ya tengo estudiantes venezolanos, y otra maestra decía, yo tengo de Centroamérica, pero no sé de qué país son, pero son de Centroamérica. Entonces, bueno, México como última frontera, Estados Unidos, y Estados Unidos cerrando su frontera, creo que México deberá de emplear programas si busca o apoya la inserción de migrantes, pero resultará complicado, más cuando no ha podido reinsertar a su propia población. Y finalizo con algo que señala una colega y amiga de IMUMI. Ella señala y ella dice, el muro no se encuentra en el norte, el muro se encuentra en nuestra burocracia. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros ponentes, a los colegas que expusieron sus investigaciones. Agradecemos que sí fueron cumplidos, disciplinados, obedientes, respetaron los tiempos. De hecho, no sé si quieran ustedes tres como añadir algo brevemente sobre sus respectivas ponencias antes de abrir un espacio con el público para reflexiones, comentarios y sugerencias. No sé si quiera Yo retomo el último señalamiento de Ariel cuando dice, si el gobierno mexicano no ha sido capaz de generar una estrategia para reintegrar a los 4 millones que han tenido que regresar de manera forzada y voluntaria, menos realmente va a tener una preocupación de fondo por una estrategia integral para las caravanas centroamericanas. La realidad es que el tema migratorio nunca ha estado en ningún partido político ni en ningún gobierno mexicano, pero Trump ya les metió el tema migratorio, pero con sus directrices directamente. Entonces ayer se nos planteaba en un conversatorio en Morelia qué representaba la migración para López Obrador y para Trump. Y yo me atreví a decir, para López Obrador es un problema que no sabe cómo resolver, y para Trump es un instrumento y un insumo para la reelección. En este caso, el tema que estamos hablando de 4 millones que han regresado mexicanos en los últimos 10 años, y se calcula 100,000 centroamericanos con expresiones de 39 nacionalidades, ante los cuales no hay nada más allá de la política asistencial. Y algo que les preocupa a varios compañeros en la Comisión de Migración en el Congreso
es que con las caravanas los deportados y los retornados mexicanos pasaron a segundo nivel. Ahorita geopolíticamente Estados Unidos quiere que se actúe sobre las caravanas. Y entonces, ¿dónde está el proyecto estratégico? ¿Dónde está el proyecto de país diferente? Y es en ese sentido que efectivamente también lo que dice seguramente la compañera Berenice Valdés de Ilmumi, de que el muro lo representa la burocracia, el tema que nos encontramos en una burocracia sigue sin conocer, sin saber y sin tener en su agenda de prioridades la temática del campo y la temática migratoria. Bueno, nada más una de las cuestiones con esto, cuando lo señaló Rodolfo, me pareció interesante, no tiene mucho con el tema, pero pues es brevísimo, sobre esta cuestión del desarrollo que se está generando y que se está proyectando para Centroamérica. Efectivamente, pues vemos que aquí no se ha generado como esas condiciones, y vemos también que para Centroamérica, por ejemplo para Honduras, parte de los migrantes que están que están en tránsito, sobre todo de las comunidades garífunas, es por los proyectos de desarrollo en sus regiones que les están despojando y les están desplazando. Entonces yo creo que sí hay una necesidad tanto para allá como para acá definir y tener claridad qué tipo de desarrollo es el que se habla. Y yo creo que lo que hemos estado viendo a lo largo de todo este coloquio con las otras sesiones, pues pareciera que ha sido un desarrollo que está enfocado en las grandes empresas, en las que lleva justo a generar un desplazamiento tanto de campesinos como en este caso de migrantes, de cerrar puertas para una no inserción a los sitios que fueron en algún momento pues el terruño. Bueno, gracias a los compañeros que expusieron sus reflexiones en torno al tema migratorio. Vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. Yo quisiera nada más como dar una especie de pauta o eje o dirección. Podríamos considerar el fenómeno del retorno desde una perspectiva crítica, como lo ha hecho, por ejemplo, Rodolfo, es decir, tratar de detectar las fallas que existen en las políticas públicas en torno al tema migratorio, que representa esta articulación entre migración y capitalismo. Por ejemplo, hay investigadores como Sandro Mesadra que considera que el capitalismo, o más bien las migraciones, son cosustanciales al capitalismo. Uno no existe sin el otro, ¿no? Y a partir de ahí hacer una serie de preguntas, comentarios que sería una perspectiva crítica en torno al retorno migratorio, como se está dando en México, pero existe también en otros países, en otras partes del mundo. O otra opción es un poco lo que hacía Teresita a través de su experiencia que nos compartió, considerar la cuestión del retorno desde una perspectiva descriptiva, como para un poco captar y poder tener en cuenta los efectos que se están dando a nivel local a través de, por ejemplo, de las acciones, iniciativas que toman asociaciones civiles o los propios ayuntamientos para tratar de resarcir la situación que viven familias al regresar a México. Entonces, ahorita vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios, sugerencias. Adelante. Yo para Teresita, tuve la oportunidad de trabajar en Jalisco con organizaciones que trabajan con retornados. Y uno de los problemas que ellos detectaban era que no podían, el rollo legal de que los niños fueran aceptados en las escuelas porque no contaban con acta de nacimiento. Muchas veces no lo registran allá, no lo registran tampoco aquí, ninguno de los dos países lo quiere reconocer como ciudadano suyo. Entonces lo que pasaba ahí es que les negaban el acceso a un montón de servicios de salud, de educación y todos los que necesitan estos papeles. Aquí en Michoacán, ¿cómo han avanzado al respecto? Si hay alguna ley que ayuda a que accedan al sistema a pesar de no tener esta documentación, o si hay como esfuerzos para que se cambie o se apruebe esa ley. Comentarte que se ha tenido avances en este tema. A ningún mexicano se le puede negar la doble binacionalidad. Actualmente ahorita, si tú quisieras apoyar a alguien que estuviera en esa situación, hay dos
que te acerques a la Secretaría del Migrante donde te ofrecen el servicio y haces una solicitud, pero lo tiene que hacer la persona que va a solicitar el acta de nacimiento, porque tiene que ser un mayor, o nosotros te podemos apoyar con el proceso. Es un trámite que se realiza donde si un niño tiene su acta de nacimiento de Estados Unidos, se le da simplemente su doble nacionalidad y su acta de nacimiento mexicana. Ya es una situación que en mi caso ya no se le ha podido negar a nadie y no es tardado el proceso. Para el doctor Rodolfo, me gustaría saber cuál es su opinión o su postura más bien respecto a los refugiados, ¿no? Y sobre todo si ahora que entró la administración de Andrés Manuel López Obrador ha observado en este poco tiempo cambios, digamos, en este sentido de decir si ha habido beneficios o no en cuanto a políticas públicas, ¿no? Con apego a derechos humanos. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, más bien su postura respecto a los refugiados. Rápidamente, el gobierno de López Obrador nunca tomó en serio la problemática migratoria de nuestro país. Y no lo tomó en serio desde previo al proceso electoral, haber tenido un equipo de trabajo que hiciera un estado del arte y decir cuáles son los diagnósticos, estudios y propuestas que existen sobre el tema migratorio en México, reconociendo que a nivel de migración internacional por lo menos la movilidad humana tiene 150 años, reconociendo la integración económica y migratoria de México con Estados Unidos y reconociendo el sistema migratorio Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá. No hicieron la tarea. Y lo patético es que la última semana de agosto del año pasado dejaron en el sacerdote Solalinde que fuera el que encabezara los trabajos para hacer la política migratoria, y aquello se convirtió en una torre de Babel. Llegan las caravanas en octubre como resultado de un montón de contradicciones históricas, estructurales, de violencias sistémicas, y el gobierno de Peña Nieto primero intentó pedir que solicitaran permiso, luego dejó que entraran las caravanas. El gobierno de López Obrador no tenía ningún diagnóstico serio de las 7 dimensiones migratorias del país, no tenía ningún equipo serio y profesional de políticas migratorias, y se le hizo muy fácil, de forma populista, solidaridad, apoyo a todos, bienvenidos, tiendas de campaña, apoyo, y en Centroamérica fue como el paraíso, que ahora es el momento. Cuando además en meses previos en Centroamérica se había dicho de que el 18 era el último año para que les dieran asilo y que si llevaban niños era mejor. Pero rápidamente crece eso y es cuando Estados Unidos empieza a mandar mensajes: México, cuidado con esa migración. Viene la caravana del 2019 y en abril, que llegan a 100,000, ya quienes fueron detenidos en la frontera norte, el gobierno norteamericano empieza a señalar de que es un riesgo de seguridad para Estados Unidos. Y el discurso de solidaridad y de apoyo, la señora que está en la Secretaría de Gobernación, que prácticamente se convirtió en ministra de Eventos Públicos, porque Gobernación ya no controla seguridad, ya no controla migración, ya no controla población, dejó de ser la segunda secretaría más importante después de la Secretaría de Hacienda, empieza a girar su discurso. Y cuando llega el planteamiento fuerte de Trump, o para la migración, o voy a aplicar aranceles del 5 al 24% en las exportaciones, se apanica el gobierno mexicano y manda un canciller que no tiene la capacidad para estar en ese espacio y sin ningún equipo. Y lo más patético, 3 meses antes había nombrado al exdirector del Colegio de la Frontera Norte al frente del Instituto Nacional de Migración y no lo llevan a la reunión de Washington. Y por otra parte era un elemento de decoración porque lo que estaban aplicando ya desde enero era la misma política de seguridad nacional, la política de securitización, como se dice en el argot internacional de las políticas militares sobre migración.
Y el 7 de junio, al mandar este equipo negociador con tales características, finalmente no les queda más que aceptar. Y desaparece un discurso que demagógicamente sigue planteando López Obrador. En el Pacto Mundial de las Migraciones de Marrakech de diciembre del año pasado, hubo un acuerdo de migraciones seguras, ordenadas y regulares. Pero ese no es un acuerdo vinculante. Y 28 países dijeron no lo vamos a aceptar, la mayoría de Europa y Estados Unidos. Y finalmente aplican a fondo la política de securitización. Patéticamente, la semana pasada, Trump en las Naciones Unidas le manda el agradecimiento a López Obrador porque le está colocando 27,000 soldados para proteger la frontera norteamericana. Y todos frente a esa grieta de la cuarta transformación es cuando yo planteo, hay una gran cantidad de propuestas de política pública elaborada por organizaciones sociales, por académicos y por las iglesias, que el equipo de Morena no tuvo el tiempo de trabajarlas, de sistematizarlas, y ahora cuesta arriba, cuando va a estar la espada de Damocles permanentemente allí durante la campaña electoral. Y si es reelecto Trump, el tema va a ser un tema permanente. ¿Qué capacidad va a tener el gobierno mexicano? Y si ahora va en serio el Senado a tomar en cuenta el tema de las relaciones internacionales. Otra grieta y otra pifia del presidente fue renunciar a que México tenga una presencia en los foros internacionales. Tenemos un presidente progresista, honesto, pero con una mentalidad provinciana y con una formación académica del siglo XIX. Acá, adelante, hay más preguntas, adelante. Sí, es que tengo que defender a López Obrador después de lo que dijo Rodolfo, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién no lo va a defender? No. El problema de la migración realmente es mundial, ¿no? En Europa se está yendo hacia la ultraderecha por el problema de la migración, por qué hacer con los migrantes, ¿sí? ¿Qué impacto puede llegar a tener esto en México? ¿Sí? Incluso en elecciones intermedias, ¿verdad? Y la mayor parte de la migración no nada más es por cuestión económica. En Honduras y El Salvador es por violencia que llegó desde Estados Unidos con los maras. O sea, las causas no se están trabajando en ninguno de los lugares. O sea, los migrantes llegan, la gente no quiere que lleguen los migrantes. Hay lugares que están relativamente invadidos de migrantes, lo digo así, suena feo, ¿no? Yo me acuerdo hace años, 20, 25 años en Nueva York, difícilmente encontrabas en Manhattan gente que te hablara español, ¿sí? Recientemente fui al Congreso del ASA y difícilmente encontrabas a alguien que te hablara en inglés, ¿sí? Todos los que te atendían en el hotel, los meseros, quien te atendían en una tienda, etcétera, todos eran latinos, todos hablaban español. Y yo me imagino cómo se siente un norteamericano típico, ¿sí? Cuando empieza a ver que toda la gente que lo rodea, pues no son similares, cuando menos en origen, a ellos, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, el problema de que llegue tanta gente a muchísimos lugares tiene que ver con las situaciones de origen, y eso en ninguno de los países está de alguna manera trabajando, ¿no? ¿Verdad? Cuando menos nominalmente López Obrador ya dice que va a meter un programa para Centroamérica, ¿no? Coincido contigo, vamos, hay una multiplicidad de acciones interesantes y preocupantes en la cuarta transformación, pero son acciones dispersas y megaproyectos, pero no hay programas, no hay el cómo, y hay mucha gente que tiene idea y tiene información y conocimiento acumulado como para trabajar estas cuestiones, como Tonatiuh, que lo quitaron de migración, que es una gente que lleva trabajando toda su vida el tema. O sea, ¿dónde están los grupos, los equipos que estén trabajando esto? Yo siento que en la subsecretaría que trabaja Víctor Suárez sí hay idea, porque ahí está Víctor Suárez, está Néstor Robles Berlanga y toda una serie de gentes que tienen idea. En Semarnat yo creo que ahorita hay gente que tiene idea, ¿sí? Pero ¿dónde están los programas? Y si los hay, yo pienso que Víctor Suárez y Héctor tienen cierto armado ahí, pero el problema es que en México siempre hay maquiavelismo en la política, ¿no?
metes un secretario proempresarial y un subsecretario procampesino, y el secretario tiene que autorizarle al de abajo, ¿no? El que puedan hacer las cosas, ¿no? Bueno, a Teresita pues la felicito por su proyecto de vida, ¿no? ¿Verdad? Es muy bello. Y con Óscar, si pudieras hablar un poco más de las organizaciones de deportados, porque yo creo que por ahí puede haber algo interesante en México, ¿no? Nada más, muchas gracias. El elemento de que en México hay mucho conocimiento acumulado, que nosotros suponíamos que todo el equipo que estaba alrededor de López Obrador después de 18 años luchando por llegar al gobierno mexicano, ya había esos equipos y que estaban aprovechando toda la información para el campo, la información migratoria, la información ambiental, políticas sociales. Y resultó que no, parece que toda la energía se concentró para ganar las elecciones. Y cuando se llega de manera pragmática, se asume la conducción de las estructuras administrativas del país, pero bajo el mismo modelo, con algunos programas muy eficientistas, jóvenes construyendo el futuro, duplicando las pensiones para los ancianos, sembrando vida, pero faltó la parte estructural de las políticas públicas que nosotros creíamos que existían para el campo, específicamente para el campo, para la migración, para la política social, para la política educativa. Y ayer, cuando yo planteaba críticamente algunas ideas parecidas a esta, un compañero migrante ya establecido en Michoacán como que salió a defender al presidente, que él sí estaba orgulloso de López Obrador. Dije, no, yo también, a diferencia que me da vergüenza tener un presidente como Peña Nieto, pero creo que hay una reivindicación de quienes votamos, y especialmente los menos jóvenes, que nosotros creamos que después de muchas décadas, ahora por vez primera, sí iba a haber políticas públicas y que la agenda nacional se iba a plantear de una manera y que los presupuestos se iban a plantear de una manera distinta. Yo comentaba cómo el 3 de julio del año pasado me encontré un viejo profesor del magisterio que había sido del Partido Comunista y con una euforia desmedida me dice: Rodolfo, queríamos que nos íbamos a morir y que el PRI iba a seguir en el poder. Es decir, hablaba de una oportunidad, de una potencialidad. Y yo creo, rescato tu idea, Roberto, de que hay una gran cantidad de conocimiento acumulado, disperso, pero ya no es del hubiera. Yo creo que de alguna manera, específicamente quienes estamos en la academia, o con un pie en la academia y otros en las organizaciones no gubernamentales, decir: aquí hay esto, aquí hay esta propuesta, y plantear e incidir a nivel municipal, en congresos estatales, en el Congreso Federal, en el Senado. Porque finalmente los de esta generación de 50 en adelante, esta es la última oportunidad de que el poco conocimiento que hemos ayudado a generar puede tener un impacto significativo. Y tú estabas definiendo un escenario hipotético cuando dices, como en Brasil, esto lo dijo Víctor Toledo, en Brasil cuando llegó Lula prácticamente el gran capital estaba atrás de Lula, porque era muy perverso, porque el ministro de Agricultura era totalmente neoliberal y el del medio ambiente era del PT, pues tan perverso entonces como está el gabinete de López Obrador, porque el segundo hombre con mayor poder es Alfonso Romo, y a nuestro amigo Víctor Suárez, que tiene 40 años trabajando por políticas de desarrollo rural, está marginado y excluido totalmente. Sintetizo la idea que creo que existe todavía un gran potencial, son más los puntos positivos que los negativos, pero esto implica realmente la organización, la movilización, y en un momento donde las universidades públicas tenemos graves problemas de presupuesto, creo que esta institución creo que no es la excepción. Entonces es el momento de decir, aquí estamos. Y cuando vemos que en el Congreso y en el Senado están gastando más tiempo y energía en pugnas internas, y viene el 2021. Si en el 2021 no ratifican las mayorías, la derecha no descansa las 24 horas. Por eso creo que este tipo de foros, este tipo de intercambio de ideas, el compartir investigaciones, proyectos de investigación es fundamental, y trascender la academia en propuestas de incidencia y estrategia a partir de la especificidad de cada institución y con el compromiso que cada uno de nosotros tenga. Una de las cuestiones que a mí me ha resultado interesante es vincularme con organizaciones de sociedad civil, trabajar con ellos no como objeto de estudio, sino
caminar con ellos hacia una de las cuestiones que señalaba ahorita Rodolfo. Aunque resulta, ¿y esto por qué? Porque resulta complicado de pronto uno llegar con su investigación, con gobiernos municipales o algo así, y decirle, mire, este es un diagnóstico que hice sobre esto y creo que puede funcionar esto y esto. Lo agarran, lo echan a la basura o lo reciben a uno. De ahí que surge como esta necesidad. Y las organizaciones, pues bueno, una de las cuestiones que mencioné aquí, Humanitarios Jiquilpan, es una organización que claro, todas las organizaciones también tienen sus problemas internos, pero es una organización que se ha creado para trabajar en beneficio de la población migrante. Y a mí lo que me resulta interesante es que vienen a cubrir los huecos que están quedando en cuanto a programas. Así como están ellos, están los deportados por la lucha, deportados en lucha, que están tanto en la frontera y algunos en la Ciudad de México. Los veteranos deportados, con quien también hemos tenido algún acercamiento y hemos buscado trabajar, y no se diga con las organizaciones de Dreamers. E insisto, ¿por qué con ellos? En 2017-2018 estuvimos trabajando sobre un diagnóstico por parte de Segov, vino Segov a Michoacán, nos convocó a algunas organizaciones y nos dijo, vamos a hacer un diagnóstico para ver qué está ocurriendo y cómo buscar la reinserción de estos migrantes deportados. Traían en su proyecto la parte de los migrantes en tránsito. Vamos a trabajarlos también. Dijeron, no, esos no hay. De esos no. Y ellos los eliminaron por una cuestión de proyecto que ellos ahí traían. Lo interesante de esa organización fue que el primer día que se hizo en Morelia, yo uno de los puntos que les señalaba es que la investigación no se realizara en Morelia, que fuéramos a las otras comunidades, Copándano de Galeana, que estaba ahí cerca, que fuéramos a las rancherías, porque Morelia es la capital del estado, y todos los proyectos y apoyos que estaban llegando, obviamente, ahí se destinaban. Insistí en eso. El que venía de gobernación en un receso me saca y me dice, si no está a gusto ya no venga. Yo lo que le dije es, pues no es que no esté a gusto, le dije, sino que vamos trabajando en los entornos que son los que están con más problemas. Le dije, y si esto no estoy a gusto, pero voy a seguir viniendo. El que ya no vino fue a la siguiente reunión. Las siguientes reuniones se llevaron a cabo en Morelia, y una de las cuestiones que seguí insistiendo es, ¿por qué hacerlas en Morelia? La respuesta de ellos fue, es que aquí es más cómodo. Venían en avión, llegaban de la Ciudad de México a Morelia, entonces era mucho más cómodo. Hablaban de ciertas comodidades. En ese sentido, el proyecto duró 2017-2018, no pasó a más. Cuando entra Obrador se cancela, nos dicen, nos vamos a reunir en octubre, nunca llegaron en octubre, nunca se volvieron a comunicar con nosotros y ahí acabó. En cambio, el trabajo con sociedades, con organizaciones de sociedad civil, pues estas son las organizaciones que están en campo eternamente. Son las organizaciones que están al pie de lucha, como lo señalaba Teresa. O sea, ellos están ahí en contacto directo, y yo creo que nosotros podemos hacer este acompañamiento para buscar incidir realmente. Y una de las cuestiones que yo he dicho es, yo no genero ni trabajo para política pública, porque para eso es una cuestión de seguimiento, de estar de manera ahí fuerte, pero sí hago como cierto acompañamiento con organizaciones de sociedad civil, porque en este sentido son la onda, ¿no? Las organizaciones de sociedad civil. Bueno, muchas gracias. Una felicitación a todos los ponentes, ha sido muy enriquecedor. Como comenta el profesor Rodolfo Diego, el fenómeno migratorio es mundial. Yo trabajo en Filipinas y para mí ha sido muy enriquecedor, repito, ver reflejado el caso de Filipinas, porque es un país del sudeste de Asia que tiene el mayor número de migrantes, obviamente gente que manda al exterior, solo que en Filipinas este fenómeno está institucionalizado bajo el nombre de Overseas Filipino Workers, es una oficina incluso gubernamental, entonces muchas de las remesas pasan por esta oficina y bueno, pues no voy a hablar en esto, pero de los recursos, de los mayores recursos que provienen del exterior para Filipinas, pues es precisamente de estos migrantes que me ha tocado ver de cerca. Este fenómeno migratorio pues presenta muchos matices, ¿no? Desestructuración de familias,
el campo, bueno, digamos que un poco abandonado porque mucha de la mano de obra pues es joven, ¿no? Que se emplea en los Emiratos Árabes, muchos países del Medio Oriente, incluso Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces, bueno, pues era un comentario que pues también habrá que ver que este fenómeno migratorio que observamos en México pues se repite como en muchas otras partes del globo. Un par de preguntas muy breves.